Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo Chilevisión Noticias, programa donde revisamos la actualidad económica y financiera del país, donde abordamos distintas temáticas relativas al consumo con tips para ayudarlo a tomar siempre la mejor decisión. En nuestro primer bloque hablaremos de la inflación que afecta a Chile y el mundo, todo luego del informe del índice de precios al consumidor del mes de julio, que reveló que en los últimos meses la inflación superó el 13%. Veremos cómo afecta esta situación a nuestro país y qué productos se espera que suban de precio en los próximos meses. Luego hablaremos del valor de los arriendos, analizaremos con expertos la posibilidad de invertir en un escenario económico que atraviesa el peor momento de la industria en toda una década. Por último, hablaremos de la nueva normativa que establece un cobro del IVA a las empresas de servicios digitales extranjeras que no pagan impuestos en el país. Analizaremos con expertos en qué consiste esta normativa y qué servicios digitales podrían subir de precio. Aquí comienza Bolsillo Chilevisión Noticias. Partamos con el tema que ha marcado la pauta en las últimas semanas, la inflación de Chile, que desde julio del año pasado a julio de este año ha sobrepasado el 13%. Tal como lo vemos en la gráfica, dentro de los productos que más han subido se encuentra el plátano, también los espectáculos deportivos, la zanahoria y el transporte interurbano. El plátano con un 30%, los espectáculos deportivos han subido un 14,8%, las zanahorias un 14,7%, mientras que el transporte interurbano un 14,4%. Y si hablamos de las cosas que más bajaron este mes, se encuentran entre ellos el limón, con un 15,6% de baja, en la ropa de abrigo infantil con 14,4%, los tomates con un 11,3% y también las naranjas con un 10,3%. La inflación lamentablemente cada vez parece estar rompiendo nuevos récords y es a raíz de eso que varios expertos han hablado de esta inflación. ¿Pero qué es y cómo saber si estamos bajo ese momento económico? Ponga atención. Oye, pero qué barato por acá, aproveche que bajaron los plátanos. Así como que hayan bajado los plátanos, no mucho. Esta fruta durante el mes de julio subió más que cualquier otro producto de la canasta. Amarillo, 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 los plátanos. Claro, porque estas y otras frutas y verduras tuvieron un importante alza. ¿El por qué? Julio fue el momento en que se produjo el pic en materia de valor del dólar. Y por otro lado, fue un periodo de pic también en el aumento de precios de los combustibles. Y entre varios otros factores, lo cierto es que este mes el IPC de julio fue de 1,4%. Esto se traduce en un alza en 12 meses del 13,1%. Y como el dólar ha aumentado su precio, estamos comprando más caro lo que antes nos costaba menos. Por lo tanto, nos cuesta producir más caro o importar más caro. Es inevitable no darse cuenta de todas las cosas que han subido de precio. De hecho, la canasta del IPC incluye más de 300 artículos que están categorizados en 12 divisiones y 10 de ellos subieron sus precios. Cada día voy comprando menos, ya compro con todas las cosas. Está todo caro, pero está más barato que el supermercado. Gastaba 60 y ahora gasto 110.000. Solo durante este año la inflación ha acumulado más de un 8%, lo que ha provocado que se comience a hablar de un término poco conocido. Estanflación, una combinación entre inflación y el estancamiento en la economía. Esta palabra ha salido a la luz principalmente por los dichos del expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Si consideramos que llevamos poco más de un trimestre con crecimiento cayendo mes a mes, eso es estancamiento, y con la inflación en 2 dígitos. Estamos en estanflación, aunque suene terrible. El propio ministro de Hacienda, quien también estuvo a la cabeza del Banco Central, discrepó respecto a estar pasando por un proceso de estanflación. Cuando se habla de estanflación no es un término particularmente preciso. Este es un proceso que se va a extender durante este año y por lo menos de acuerdo a nuestras proyecciones, el próximo año deberíamos ya desde el primer trimestre en adelante comenzar a ver una recuperación. Y es por eso que el Banco Central desde julio del año pasado se adelantó a lo que estamos viviendo hoy, subiendo las tasas de interés para desincentivar el endeudamiento. Yo lo llamo ajuste más que estanflación. Entonces lo más probable que vamos a tener crecimientos negativos 2 o 3 trimestres. Es por eso que no lo considera una estanflación, porque la economía no está precisamente en un estancamiento. Se está intentando frenar una posible recesión, pero claro, el factor internacional juega un rol clave. Diría que siento que no estamos en un escenario de estanflación, estamos con las condiciones, tenemos los ingredientes para entenderlos bien, que podríamos caer en ello, pero va a depender de muchos factores. Pero todavía no estamos en un estancamiento.
Según algunos expertos, aún quedan meses de inflación por delante. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué nos depara el futuro económico? Igual que lo que recomiendan los médicos cuando uno se excede y tiene colesterol alto, tiene presión alta, están siguiendo la receta. Hay que seguir el tratamiento. El tratamiento va en buen camino, esa es la seguridad. Incertidumbre mundial y local que no tiende a mejorar son los principales factores para que hoy estemos hablando de este apretón económico. Y la carne de vacuno es uno de los alimentos que más subió de precio en julio, en víspera de Fiestas Patrias, donde justamente aumenta el consumo de esa proteína, como sabemos. Algunos recomiendan anticiparse y hacer el esfuerzo de comprar ahora para poder reservarla en el refrigerador. ¿Puede subir más el precio de la carne? Lo vemos a continuación. Abramos esta nota con un dato esperanzador, uno que ojalá amortigue el que le vamos a dar después. Alegría porque solo faltan 41 días para el 18 de septiembre. Claro que incertidumbre por esto. Sí, bueno, la carne ha subido entre un 20 y un 25% este año. Lo sabe el carnicero y por supuesto la gente. Ha subido el aceite, la carne, el pollo. Carísima, está todo caro. He dejado de comer bistec, he dejado de comer carne al jugo. Casi como pollo, puro pollo, porque el pollo es el que está más barato. Mira, no hablemos de la carne porque está terriblemente cara y va a seguir subiendo. Y sí, la carne de vacuno está entre los alimentos que subieron de precio durante julio. Según el IPC, esa proteína registró un alza de 3,2%. Las frutas, por su parte, fueron las que más aumentaron con un promedio de 5,1%, mientras lo que más bajó fue vestuario y los calzados respecto de junio de este mismo año. En esta carnicería de Estación Central dicen si bien los precios de las carnes van al alza, decidieron disminuir lo que ganan para no aumentar el costo. Los asados hoy día debieron de valer todo arriba de 8.900, 9.200. Hemos tratado de no aplicar esa subida a nuestros clientes, porque usted sabe que este es un barrio popular, entonces hemos tenido que mantener los precios. Tenemos menos margen de ganancia, pero hemos mantenido los precios. La causa de la subida de los precios, adivine, el mismo escenario económico mundial derivado de la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania y el contexto político local, la incertidumbre y el dólar con el que se pagan las importaciones por las nubes. En la medida en que el dólar siga subiendo va a terminar repercutiendo. Gran parte de la carne que se consume a nivel local es importada. Si es que el dólar tiende a la baja y además hay un aumento de la producción del petróleo, esos efectos combinados podríamos ver un mantenimiento o tal vez una baja de los precios. Pero a septiembre no. No, a septiembre no. Es decir, malas noticias. La carne seguirá subiendo de precio incluso en el mes de las fiestas patrias. Principalmente se debe al aumento de demanda, o sea, el mayor consumo por las fiestas y además que hay ciertas empresas que entregan aguinaldo, bonos especiales, entonces también eso ayuda a que la gente gaste esa platita en consumir. Por eso recomiendan tomarse un tiempo para ver las ofertas, sobre todo en las carnes al vacío. Ahí puede ahorrarse hasta 2.000 pesos si prefiere llevarse una pieza de estas. Si no, tiene la opción de comprar anticipadamente. Es comprar ahora, porque uno no sabe, siempre para las fiestas suben los precios, entonces imagínense, si ahora está elevado, para el 18 va a estar más elevado. De hecho, yo le dije a mi esposo que compráramos desde ya la carne para el 18, porque yo pienso que va a subir mucho. Dicen que persona precavida vale por dos y eso podría aplicar para el asado 18ero. Anticiparse a las fiestas patrias para comprar la carne, sin duda, podría cuidar el bolsillo, algo que por estos tiempos se agradece. Queremos seguir analizando la inflación que afecta a nuestro país, por eso tomamos contacto con Rafael Romero, él es economista e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Quería partir preguntándote por lo que hemos visto en las notas anteriores, ¿cómo llegamos a tener una inflación récord a estas alturas, a este nivel en el que estamos ahora? Bueno, esta historia partió ya hace, digamos, más de un año, ¿verdad? Bueno, los primeros orígenes se situaban, ¿verdad?, la amplia disponibilidad de recursos que tenían las familias por los retiros de la AFP, ¿verdad?, por las ayudas de gobierno. Y luego, bueno, estábamos saliendo de eso, ya los retiros de la AFP se estaban reduciendo, ya, ¿verdad?, el nuevo gobierno no los estaba promoviendo. Y luego viene, ¿verdad?, como mencionaba la nota, la crisis de la invasión de Rusia, ¿verdad?, a Ucrania. Eso tuvo un impacto directo en los precios de los alimentos. Hay que recordar que Rusia y Ucrania son productores muy importantes de granos, de trigo, por ejemplo.
Y bueno, y eso te desencadena no solamente en esos productos, sino que te desencadena, ¿verdad?, alzas de precios en muchos alimentos. Y también está el tema del petróleo, que también Rusia es un gran productor de petróleo, también es un productor de gas, y ahí Europa va a tener bastantes problemas. Los europeos se les avecina el invierno, y ahí están con un problema con el gas de Rusia. Es casi un tema ético. Le seguimos importando a Rusia gas, ¿verdad?, un país que atacó a Ucrania en este caso, y a eso le agregamos, ¿verdad?, el tema del tipo de cambio. El valor del dólar, ¿verdad?, es una variable muy importante. Chile, hay que entender que Chile es una economía muy pequeñita en el mundo. Chile representa menos del 1% de todo el mundo, ¿verdad? Nosotros nos creemos bastante más grandes que eso, pero la verdad, económicamente somos muy pequeñitos. Y en el modelo de desarrollo que tenemos una economía muy abierta. Por lo tanto, exportamos muchas cosas, pero también importamos mucho. Por lo tanto, la variable dólar es muy importante. Vimos, ¿verdad?, que hace unas 3 semanas atrás tuvimos un valor del dólar sobre los 1.000 pesos, ¿ya? Y eso motivó, ¿verdad?, hizo que el Banco Central tomara medidas y empezara, ¿verdad?, a ofrecer de alguna manera dólares para estabilizar el precio. Y ahí tenemos, ¿verdad?, el valor del tipo de cambio que está fluctuando. Llegó a estar en los 900 pesos, ahora volvió a subir un poco, ¿verdad? Y esa es la situación que tenemos. Perfecto. Y si tuviéramos que poder precisar un poco, ¿en qué nos afecta la inflación? ¿Qué tipo de productos se ven más afectados por esta situación? ¿Cómo le afecta al ciudadano de a pie, como dice uno coloquialmente? No, correcto. Si observamos, ¿verdad?, el último IPC, la variación porcentual del IPC, hay que entender, ¿verdad? Esto es un esquema de medición bastante complejo. Algunas veces me han preguntado si la medida del IPC que lo maneja el Instituto Nacional de Estadísticas o el INE es representativa para todo el país, y uno podría concluir que quizás no es representativo para todo el país, ¿verdad? Lo que esté pasando en Arica no es lo mismo que lo que esté pasando en Punta Arenas o lo que esté pasando en la isla de Pascua, pero de alguna manera es un promedio. Tenemos la estadística, es una estadística ordenada, el INE es una institución, ¿verdad?, que tiene mucho prestigio, por lo tanto este es el mejor registro de precios. Entonces, viendo, ¿verdad?, el IPC, para la gente a veces no le dice mucho, ¿verdad?, porque sabemos que el IPC fue la variación porcentual del IPC fue 1,4%, ¿verdad?, este mes. Claro, uno dice, pucha, pero eso no es tanto. El problema es cuando se va acumulando, ¿verdad? Se va acumulando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos acumulado a la fecha, ¿verdad?, los últimos 12 meses, un IPC del 13,1%. Y claro, si uno dijera si fuera solamente por un año, no es tan grave, pero ya este es el segundo año. Y lo que pasa, hay que ver qué pasa para el próximo año. Ahora, hay expectativas que ya para 2023, ¿verdad?, esta presión inflacionaria se reduzca. El Banco Central está tomando medidas, ¿verdad? El Banco Central, uno ve las noticias, que sube la tasa de interés, que se llama la tasa de política monetaria. La contraparte de esa alza en la tasa de interés es que nos va a impactar, por ejemplo, en el costo de los créditos. Si yo quiero pedir un crédito, voy a tener que pagar una tasa de interés más alta. Si una empresa quiere pedir un crédito, va a tener que pagar una tasa de interés más alta. Ahora, tu pregunta es cómo nos impactan en los precios, ¿verdad? Ciertamente todos aquellos que ya tienen un crédito hipotecario, a pesar de que estaba su cuota fija en UEFs, ven que en pesos se le está transformando, ¿verdad?, en una cuota cada vez más alta, cada vez más pesada. En el mes pasado, entre junio y julio, ¿verdad?, los componentes del IPC que más subieron fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, y por ejemplo se mencionó el caso de la carne. También subió mucho la fruta. Por lo tanto, claro, no todos los meses suben los mismos componentes, pero ha sido muy sistemático que la división transporte, esa viene subiendo y subiendo y subiendo, y ahí claramente se nota el precio del petróleo y se nota el tipo de cambio. Y Rafael, tú lo mencionabas, la tasa de interés es uno de los elementos que tiene el Banco Central para poder frenar un poco esta inflación. ¿Qué otros mecanismos económicos existen para poder estabilizar esta inflación récord que estamos viviendo en este momento? Bueno, la otra alternativa es que todos nosotros de alguna manera controlemos nuestro gasto, ¿verdad? Tratemos de consumir menos, a veces eso es muy difícil. Están las mismas ayudas del gobierno, ¿verdad? Algunos economistas le han solicitado al ministro de Hacienda que trate de no dar tanto bono
Y bueno, pero eso choca con un tema político porque el ministro de Hacienda y un poco el gobierno, ¿verdad?, siente que tiene que ayudar, entonces es como una contradicción. Si gastamos más, si el Estado a través de los subsidios directos a las personas gasta más, va a tender a alimentar la inflación. Si gasta menos, pueden perder votos. Te das cuenta que es un equilibrio muy complejo y no me gustaría estar en los zapatos ni del presidente ni del ministro de Hacienda. Se hace círculo vicioso, ¿verdad? A la gente le falta dinero porque los precios están muy altos y por lo mismo entonces se entregan bonos. El problema de los bonos es que precisamente aumentan también la inflación. Ahora, ¿qué expectativas tenemos para este año con la inflación? ¿Podría seguir subiendo? ¿Hay posibilidades de que se frene de alguna medida de aquí a final de año o eso es muy difícil? Mira, las expectativas, yo aquí me voy a basar en las encuestas que hace el Banco Central. El Banco Central en su sitio web tiene esta información, perdón, es muy útil. Se encuesta a un grupo grande de profesionales y lo que se estima que para el próximo o para este mes de agosto igual se habla de una variación del IPC del 1%, que eso sigue siendo alto. Si tuviéramos todos los meses 1%, linealmente nos da más de un 12% al año. Y para septiembre también se estima, el mercado de alguna manera estima también un IPC del 1,2%. De ahí para adelante, ¿verdad?, uno esperaría que se empezara a bajar un poco la presión, pero vamos a tener, ¿verdad?, los operadores esperan que para este mes, agosto, y para septiembre esto siga fuerte y de ahí para adelante pueda ceder un poco. Perfecto, muchas gracias Rafael Romero, te despedimos, economista e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Te agradecemos por conversar con nosotros y ayudarnos a aclarar toda esta situación respecto a la inflación. Muchas gracias, Daniel. Nosotros seguimos hablando de la inflación porque esta situación ha golpeado a diferentes sectores, entre ellos el mundo de la gastronomía, donde cada vez el desafío es mayor de mantener los márgenes entre gastos y ganancias. Así lo señala el informe del Banco Central que muestra cómo los locales de comida han tenido que, en buen chileno, apretar el cinturón. No hay cómo tener un buen plato de comida frente a nosotros, disfrutar cada porción hasta el final. Es lo que todos sueñan y también cada restaurante al momento de atender a su clientela. Siempre hemos venido, te fijas, porque es rico, comemos pescado de buena calidad. Bien calientitos los platos y bien contundentes. Y es algo que nos hace preferir un lugar para visitar, algo que sostener para el mundo gastronómico ha sido todo un desafío en medio de un proceso inflacionario. Por lo tanto, ¿cómo lo han hecho para que no se disparen los márgenes de ganancias y gastos? Elegir aquellos ingredientes sin salirse de la línea del restaurante y sin abandonar los platos emblemáticos, elegir nuevos platos que no tengan una estructura de costos tan alta, porque si yo le cobrara al cliente el costo de esa materia prima original, no está dispuesto a pagarlo. Y asimismo, ¿qué es lo fundamental para cada cliente? Lo que tienen que mantener es la calidad y si suben el precio un poquito más y la cantidad. Yo creo que lo más factible es poco bajar la porción, para tratar de no elevar los precios, porque toda la gente tiene de repente el derecho de poder salir a servirse algo. Y ese es justamente uno de los puntos que el Banco Central dio a conocer en uno de sus informes. Señala que las ganancias se han estrechado ante las ventas, que se han reducido en medio de un alza de costos. Y ese mismo, como efecto rebote, implica que en algunos casos los comercios aumenten sus precios o incluso deben reducir el tamaño de sus porciones. Algo con lo que algunos prefieren lidiar apretando el cinturón antes de reducir. Los ítems más importantes es que tú tengas que mantener la calidad de tus platos y la porción de tus platos, eso es súper importante. Que haya tenido que pasar eso es terrible porque es el primer paso para desaparecer. Me estoy aguantando el chaparrón, es difícil, esperemos que esto en algún minuto pase porque esa es la esperanza que nosotros tenemos y el gremio tiene. Porque para nosotros se nos puso cuesta arriba. Y esto se debe a diferentes factores, entre ellos, según el informe, a la inflación, el alza del dólar en insumos e importaciones y el gasto en ítems específicos como el gas y materiales de construcción, por lo tanto, más gastos. Va a terminar afectando sin lugar a dudas la dinámica de la demanda de ese tipo de productos, de servicios del sector gastronómico y por lo tanto muy seguramente en los próximos meses veremos una mayor caída de la demanda. Por lo tanto, para efectos de los oferentes, en este caso las empresas del sector, va a ser un escenario difícil. ¿Por qué? O más difícil, ¿por qué? Porque la inflación va a seguir al alza. Un momento complicado que seguirá azotando el mundo gastronómico y que pondrá en pugna si lidiar con los gastos o apretar los márgenes con tal de mantener su clientela y calidad.
Algunos ya se están preparando, se acerca el 18 de septiembre y son muchos los trabajadores que esperan recibir algún tipo de aguinaldo para esta celebración. En promedio se entregan menos de 100.000 pesos, un monto que, producto de la inflación, tiene un valor menor que en el año 2021, ¿verdad? Además, se espera que las fiestas de este año sean más austeras que en la última década. Queda poco más de un mes para las fiestas patrias y los trabajadores esperan poder recibir un año más los famosos aguinaldos. ¿Sabe usted si en su empresa le entregarán este beneficio? Ahí sí que no sé, parece que sí. ¿Sí? ¿Cuánto recibió el año pasado? 20 lucas. Creo que sí, no hay problema, yo creo que sí. ¿Nunca ha sido problema entonces su trabajo? No, hasta el momento no. No me dan. ¿No le dan aguinaldo? No. Sí recibí aguinaldo y yo creo que sí voy a recibir. Una encuesta realizada a más de 1.000 trabajadores entre pequeñas, medianas y grandes empresas fue realizada bajo la temática del aguinaldo del 18 de septiembre. Arrojó que un 39% de los trabajadores aún no sabe si recibirá este dinero en su empresa. La muestra arrojó que el 41% de las personas espera recibir aguinaldo este año y hay un 20% que ya sabe que no recibirá aguinaldo, porcentaje que sube respecto del año anterior, que tenía un 17%, sube 3 puntos porcentuales. En cuanto al monto, este varía, aunque casi el 100% de los trabajadores que recibe este beneficio recibirá menos de 100.000 pesos. El 46% de las personas espera que el monto sea similar, monto que están el 90% de los aguinaldos bajo los 100.000 pesos y el monto más utilizado por las empresas va entre 10 y 40.000 pesos. Según los expertos, la inflación también jugará un rol clave en estas fiestas patrias, las cuales, producto del alza de los precios de los alimentos, podrían ser las más austeras de la última década. Es aún prematuro el poder determinar cuáles van a ser los montos que los empleadores entregarán por concepto de aguinaldo a los trabajadores, pero si consideramos que son los mismos que el año pasado, automáticamente ya habría una disminución del poder adquisitivo de las personas de al menos un 10% simplemente por efectos de la inflación. Las empresas privadas en Chile no están obligadas a entregarles aguinaldos a sus trabajadores, salvo que esto esté estipulado en su contrato laboral o como anexo. Es el contexto económico el que lleva a organizaciones sindicales a hacer un llamado a los empresarios para estas fiestas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, si bien entendemos que no enfrentamos un periodo económico fácil para nadie, sí sabemos que los y las trabajadoras han pagado y pagaron la crisis durante la pandemia. Y es por ello que esperamos que para este 18 de septiembre no falte en la mesa de ningún trabajador el aguinaldo que tanto merecen. El 1 de septiembre se espera que comiencen los pagos de los aguinaldos en las empresas, las fiestas patrias que, tras 2 años sin fondas, podrían ser más austeras, aunque no por eso menos celebradas. Cambiamos de tema porque la venta por gramos en el comercio va en aumento. Ahora llegó al rubro del vestuario como una forma de ahorro ante el alza de los precios. Aunque es leve comparado con otras áreas del comercio, la industria del vestuario se ha visto impactada por la inflación. Por eso quisimos buscar opciones para no gastar de más. Este lugar, por ejemplo, es una clara posibilidad de ahorro. Se instala la ropa de segunda mano como alternativa para que se vista bonito y barato toda la familia. Desde el tiempo en que se importó la ropa americana por primera vez, que yo me he visto con ropa usada de marca. Actualmente estoy comprando cosas de marca, como esta chaqueta que usted la ve, no lo voy a decir la marca, en 2.000 pesos. Pero ¿será tan más conveniente? Decidimos comprobarlo. Nuestro presupuesto total es de 30.000 pesos. Destinaremos estos 15.000 a la compra de prendas usadas o de segunda mano y estos otros 15.000 en la compra de prendas nuevas en alguna tienda del retail. Primero fuimos por las rebajas en el retail. Bueno, ya tengo mis compras, los 15.000 pesos que destinamos a la compra de prendas nuevas. Y para que la comparación sea justa, buscamos una tienda familiar del retail donde normalmente los precios son bajos. Con 15.000 pesos nos alcanzó, por ejemplo, para esta pata tiro alto, que como pueden ver aquí tiene un valor de 6.990. Esta polera nueva, que como pueden ver acá, tiene un valor de 4.990. Otra blusita quizá más formal, que también tiene un valor de
2.990. Busqué alguna prenda más económica para ya cerrar los 15.000 pesos y nos alcanzó para este gorrito. 15.000 pesos en el retail, 4 prendas para el closet. Veamos cómo nos va con el mismo monto en una tienda de ropa reutilizada. Y ahora vamos con la segunda parte de nuestro ejercicio y lo haremos en un local de venta de ropa americana muy especial. Claro, porque aquí, en esta tienda de venta de fardos de ropa, usted puede comprar lo que quiera, es decir, 1 kilo, medio kilo o incluso por gramos. En esta canasta pesaremos la ropa que nos vamos a llevar y para hacernos una idea de cuánto es lo que debemos escoger, le estoy preguntando acá a nuestro amigo cuánto nos podría alcanzar con 15.000 pesos. El kilo está a 3.000 pesos, con 15.000 pesos serían 5 kilos de ropa, que serían hartas prendas. Como pueden ver, hay muchísima ropa y hasta ahora también muchísimas personas eligiendo sus prendas. Y este es el momento que todos están esperando, cuando se abre un fardo y con ello la posibilidad de que aparezca la prenda deseada. Toda una experiencia. Vamos a empezar a buscar y me encontré rápidamente con esta parca, talla 9, negra, muy calientita, forrada. Bueno, solo es cosa de tener paciencia y de mirar muy minuciosamente porque aquí la verdad hay de todo. Siempre llevo como 6.000 pesos y llevo caleta de ropa igual. Es como harta ropa por poca plata. En fardo tú eliges, te salen cosas buenas, cosas malas. Pero sí está bien porque tú eliges lo que quieres llevarte. Pues si aquí hay variedad en ropa. Vas viendo si te gusta, el precio, todo por kilo. ¿Quién no le gustaría? Pues si la ropa por kilo, ¿cuándo se ha vendido? Esa es la gracia, elección al gusto del cliente. De eso sabe mucho este influencer quien se dedica a enchular ropa reutilizada que según él tiene un valor agregado. Recorriendo hizo su propia ruta de la ropa de segunda mano y este lugar está entre sus favoritos. Muchas veces también en la ropa usada se pueden encontrar prendas que son de marca y si uno va se puede dar cuenta de que a veces encuentra marcas que no llegan acá a nivel retail. Y ha sido el vestuario infantil el que se ha visto en mayor medida impactado por el aumento inflacionario del país. Durante el último año ha tenido algunos periodos con impacto inflacionario producto de la situación que está ocurriendo, sobre todo en términos del costo de los productos en origen y los costos del transporte. En este local se especializan justamente en la venta de vestuario para niños. Los niños usan ropa útil un mes, o sea, del mes ya tienes que entrar a gastar nuevamente en una tenida entera, entonces la ropa queda nueva. Tenemos ropa reutilizada, traída también de afuera y también con el sistema de trueque, que nosotros recibimos ropa y damos a cambio crédito en la tienda. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad. ¿Cuánta ropa pudimos comprar en este galpón de ropa americana con 15.000 pesos? Vamos a ver cuánto tenemos acá. Acá tienes 9 kilos y medio, serían 28.500. Hoy tenemos una oferta que a partir de 10 kilos está a 1.000 pesos. No te lo Se puedo lo vamos creer. a dejar a usted 9.500 todo. Entonces, ¿nos vamos a llevar cuántos kilos de ropa? 9 kilos y medio por 9.500. Mientras que en el retail conseguimos 4 prendas por 15.000 pesos, en este lugar nos llevaremos 9 kilos por 9.000 pesos. Lo novedoso de esto es que incluso podría comprar la ropa por gramo. Si solo me gustó esta prenda, la peso, 70 gramos. Y es eso lo que voy a pagar. Llevo un vestido, 2 bolsos, unas zapatillas y una polera. ¿Cuánto pesó todo eso? 1 kilo 400, 4.200 al final. Galpón que es el dato del momento si de ahorrar se trata. Como vio, el descuento por gramo también llegó al vestuario. Regresamos a Bolsillo Chilevisión Noticias para hablar de un tema que preocupa al sector inmobiliario, los precios del arriendo que no han parado de subir en el último tiempo. Un complejo escenario para muchas familias que están en búsqueda de un nuevo hogar porque la demanda ha subido, sobre todo en comunas más seguras que cada vez presentan una menor oferta. Arriendos, la demanda crece, hay menos oferta y los precios suben. Muchas familias gastan una gran parte de su sueldo en costear el techo donde viven.
Estoy viviendo sola ahora y tengo que pagar el arriendo y es mucha plata, o sea, se va más del 50% del arriendo, o sea, del sueldo en el arriendo. Todavía no, es que estoy medio complicado, así que hay que tratar de aguantar lo que se pueda nomás, pues, hasta que bajen, a ver si bajan un poco. Una realidad que están viviendo muchos chilenos. Los arriendos están cada vez más costosos. Según un estudio, en tan solo un año, los precios han subido en Las Condes en un 31%, en Ñuñoa un 24% y en Santiago Centro 17%. Expertos aseguran que es por el menor acceso a créditos a la hora de querer comprar, por lo que la demanda de arriendos se ha disparado. Y por otra parte, el hecho de que los créditos están sujetos a la UF significa que para los dueños los dividendos también están subiendo, por lo tanto los contratos de arriendo también tienen ahora precios fijados en UF. También se ve una mayor cantidad de publicaciones en UF y eso es lo que está haciendo que constantemente estén subiendo los precios. Un alza no menor. Los vecinos de Las Condes, que han sido los más afectados con el alza, dicen que han sido perjudicados con el sistema de arriendo en unidad de fomento, ya que aunque sea una medida para que los dueños no sufran ante los periodos inflacionarios, su valor varía mensualmente. Bueno, intentamos buscar dentro de la misma zona, porque segura, nos gusta, pero lo que te decía, o sea, cuando empezamos a ver que la mayoría de los arriendos los habían cambiado a UF y bastante alto en UF, sí empezó a ser como, ok, ¿será que esperamos un poco más? Vamos a ver qué sucede. Pero está fuerte, está fuerte. Pero no todas son malas noticias. Hay una comuna que bajó sus precios. Según el mismo estudio, San Miguel tuvo un descenso de sus precios de arriendo en un 4% durante el último año. Pero también lo que había sucedido en San Miguel es que los precios anteriormente habían incrementado fuertemente, entonces ahí se puede ver una suerte de estabilización. No quiere decir que los precios sean más baratos que otras comunas. Además, dependerá del sector de la comuna. Los con más demanda siguen en alza. Algunos sectores de San Miguel han bajado el valor de sus arriendos, pero en general los arriendos han subido en todas las comunas de Gran Santiago. Hay sectores de San Miguel que son extremadamente demandados, como el sector del Llano Sobercasol, Ovial. Me mudé de Santiago Centro para San Miguel, más tranquilo. San Miguel es más costoso. ¿Más costoso? Sí. ¿Y vale la pena? Sí, sí, la tranquilidad vale la pena. La seguridad está siendo un factor importante a la hora de arrendar. Por lo mismo, muchos no les importa pagar un poco más para sentirse con mayor tranquilidad. Y otros quieren vivir en esos barrios. Uno de los factores que provoca esta alta demanda, una oferta reducida y precios que no paran de subir. Hablamos ahora del mercado inmobiliario, que podría atravesar el peor momento de la industria en toda una década durante el año 2023. Advierten un frenazo en la inversión, en parte por el escenario económico mundial, pero también por supuestas trabas en los permisos medioambientales. Incertidumbre, palabra que seguramente ha escuchado repetidamente por estos días ante el escenario inflacionario mundial y del que no está exento Chile. Mucho se ha hablado de la guerra de Rusia contra Ucrania, el alza en los precios de las bencinas y del dólar. Acompañamos este relato con imágenes de edificios y departamentos porque hay estimaciones poco alentadoras para ese mercado. Hemos visto una caída tanto en el stock de proyectos hacia los próximos 5 años, en alrededor de un 28%, como también en particular el próximo año 2023 comparado con este año 2022. La inversión inmobiliaria, según estimaciones de la Corporación Bienes de Capital para este año, es de 2.445 millones de dólares, pero para el 2023 la cosa cambia. Se estima que sean solo 1.363 millones, es decir, un 44% menos. Si bien el escenario internacional influye en la caída del mercado inmobiliario, aseguran que Chile también ha hecho lo propio. Eso sumado también a problemas ambientales que han sufrido grandes proyectos que también de alguna manera están impactando al sector. Y eso hace que, claro, estemos quizás ante un freno de inversión, ¿no es cierto? Porque se están aplicando normas que antes no eran tan importantes, pero que hoy día las vemos como algo necesario. Normas y permisos medioambientales, aquellos que las constructoras deben solicitar antes de levantar las edificaciones y que van en directo beneficio de la calidad de vida de las personas. La caída de las inversiones proyectadas para 2023, en parte, y según la Corporación de Bienes de Capital, se debe también a trabas ambientales. Estamos hablando cifras cercanas al 20-25% del impacto, digamos, en la caída debido a la detención de estos proyectos que ya no se van a ejecutar en el corto plazo probablemente. Megaconstrucciones habitacionales de oficinas y comercios como el proyecto Egaña Comunidad Sustentable o como el Mall Vivo Santiago en Vicuña Maquena
que hasta ahora tienen sus construcciones paralizadas. Con precedentes como esos, aseguran que en ese sector la inversión para el 2023 también pinta mal. Hablamos de un 34,5% menos que este año, o sea, 409 millones de dólares que no tendrá el mercado inmobiliario. La aplicación de las normas ambientales pueden influir, pero al mismo tiempo tenemos inflación, tenemos un empleo que tiende a equilibrarse, pero con malos sueldos, no se está pagando bien. Es decir, un mix de todo lo que ocurre actualmente impediría que el mismo mercado inmobiliario tenga un mejor panorama para el próximo año. Todo más caro, con posible menor poder adquisitivo, y por eso proliferarán alternativas. La inversión inmobiliaria en proyectos nuevos está bajando y eso hace que se dinamice y haya más demanda por casas y departamentos usados. Las razones son varias. Uno, hay menos permisos de edificación y están más restrictivos, y además se suma a eso el alza en el valor de los materiales de construcción. Panorama complejo el que podría enfrentar el mercado inmobiliario el próximo año, aunque desde el mismo sector dicen que después del plebiscito del 4 de septiembre, las estimaciones podrían cambiar. Y Las Condes dejará de recibir un millonario pago de patente de la empresa Arauco. A partir de ahora, esa tributación se hará en pequeñas comunas donde está operando esa industria, algo que los expertos llaman a replicar. Tiene 36.000 habitantes, está ubicada en la región del Biobío, a 70 kilómetros al sur de Concepción. Se trata de la comuna de Arauco, una tranquila localidad conocida por ser el centro de operaciones de la celulosa Arauco. Sus vecinos hoy celebran una gran noticia. Luego de años de negociaciones, la millonaria patente de la industria será pagada aquí, en Arauco. Esto, después de muchas gestiones y reuniones, hemos logrado hacer un cambio del domicilio tributario de la empresa que pagaba en la Municipalidad de Las Condes. Hoy se ingresan en nuestras arcas municipales más de 544 millones anuales. Y es que la patente casi en su totalidad era cancelada en la comuna de Las Condes, región metropolitana, donde la compañía tiene las oficinas. Ahora será el municipio de Arauco el que reciba 644 millones de pesos anuales por la tributación, una deuda histórica, según los vecinos. En el actual caso, producto de una reestructuración tanto administrativa como tributaria, nos ha permitido quedar en la condición de que el 95% de las patentes las pagamos en las comunas y las regiones donde tenemos nuestras operaciones. El cambio es significativo. Anteriormente el municipio recibía 190 millones por patente de Arauco. Ahora la cifra se triplica. Desde el municipio de Las Condes confirmaron que Inversiones Arauco Internacional efectivamente realizó cambio de domicilio en junio de 2022 a la comuna de Arauco. Los nuevos recursos serán fundamentales. Sin duda nos permitirá poder atender diversos requerimientos y necesidades de la comunidad, como por ejemplo invertir en programas sociales, proyectos de inversión pública, entre muchos más, lo que nos permitirá atender y avanzar en diferentes áreas. Esto es una tremenda alegría. Sin embargo, hay otras localidades que siguen en la misma situación. Las empresas operan en sus comunas, aunque las patentes se tributan en otras, generalmente en la región metropolitana. Así denuncian, ocurre con el cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Hay una rabia infinita por todo lo que nos ha pasado. O sea, no tenemos culpa de vivir acá. Para nosotros es un hecho muy relevante, porque así se hace justicia de manera tributaria, pero también justicia medioambiental, dado el daño que estas provocan en la zona, y hoy día lo que esperamos es que se busque una solución a aquello. Una deuda histórica pendiente en decenas de localidades de todo el país, que hoy ven como un precedente lo ocurrido en Arauco, el cambio de domicilio de la empresa si fue posible, logrando que la patente sea tributada en el municipio donde está emplazada la operación de la industria. Vamos ahora a una breve pausa, ya volvemos con más Bolsillo Chilevisión Noticias. Regresamos a Bolsillo Chilevisión Noticias para hablar de otro tema que afecta al bolsillo. Es el llamado Chao DICOM. El proyecto que busca borrar las deudas de millones de chilenos avanzó en la Cámara de Diputados. La idea busca permitir un reimpulso a las pequeñas empresas y emprendedores, pero aún falta su discusión en el Senado. Tardó en su tramitación hasta que finalmente contó con la mayoría necesaria en la sala de la Cámara de Diputados.
Hablamos del proyecto denominado Chao Dicom, que prohíbe entregar información e incluso obliga a eliminar datos sobre deudas de hasta 2,5 millones de pesos contraídas por emprendedores o pequeñas empresas desde octubre de 2019 hasta el 30 de abril de 2022. Plazo a tener en cuenta, pues la idea es apoyar la reinversión de los afectados por el estallido social y la pandemia. Va a permitir que la gente tenga una segunda oportunidad y que además va a permitir reactivar la economía por estas oportunidades nuevamente que la gente va a tener. Todas esas personas que cayeron en desgracia económicamente durante todo este periodo necesitan reactivarse, principalmente también pequeñas empresas, los negocios de barrio. Siendo alrededor de 4 millones de personas las que podrían verse beneficiadas con esta medida, permitiéndoles acceder al crédito. Pero ojo, que en ningún caso esto significa condonar las deudas. La deuda va a continuar en la institución que la persona debe. La puede cobrar, la puede accionar, no tiene problema en eso. Lo que no se puede hacer es publicar esa deuda para darle una segunda oportunidad. Y es que precisamente esas deudas de arrastre son las que más han afectado a los pequeños emprendedores, los que incluso podrán exigir la reserva de tales antecedentes y denunciar en caso de incumplimiento. Lo que dice la ley es que se le prohíbe a estas instituciones financieras informar. Luego es una obligación para ellos cumplirla. Si no la cumplen, no están cumpliendo la ley y por tanto cualquier persona puede ir o al Servicio Nacional del Consumidor o a otra institución a denunciar que se está incumpliendo la ley y se le está afectando por tanto su derecho. Pero ponga atención porque aún resta para que finalice la tramitación de esta iniciativa. La aprobación en la sala de la Cámara de Diputados es recién el primer trámite, restando ahora su discusión en el Senado, donde de tener los respaldos necesarios podría quedar disponible para hacer ley, aunque está abierta la posibilidad de ingresar cambios que extiendan su discusión legislativa y por ende posterguen la opción de optar a este beneficio a millones de chilenos afectados por el estallido social y la pandemia. Desde el 1 de agosto, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a cobrar IVA a varias empresas de servicios digitales extranjeros que no pagaban impuestos en el país. La mayoría son de videojuegos en línea o casas de apuestas deportivas, también servicios de streaming. Primero fue el turno de Netflix, Spotify o Amazon Prime Video, servicios digitales que en 2020 debieron comenzar a pagar el 19% de IVA, una modificación que, claro, finalmente implicó un alza para los usuarios. O sea, que éramos no independientes del impuesto, es lo que ya nos acostumbramos a utilizar constantemente en nuestra vida diaria. Yo creo que la empresa debería tomar ese costo. Medida polémica pero validada por la ley, aunque, ojo, hubo varias empresas extranjeras de servicios digitales que nunca realizaron el trámite, lo que significó que el Servicio de Impuestos Internos los ingresara en una especie de lista negra. Y a partir de esta semana, a esas compras online, sí o sí, se les cobrará el IVA que a su vez afectará a los usuarios. Hay varias empresas. Leyendo el listado del Servicio de Impuestos Internos, pillé Konami en videojuegos, Square Enix en videojuegos, otras compañías móviles, a los que les gusta el Fútbol Club Barcelona, incluso WordPress. ¿Es usted de los que compra videojuegos en línea, participa en casas de apuestas, ha adquirido alguna vez rutinas de ejercicios de manera online? Hay varios de esos servicios digitales a los que se les cobrará el impuesto adicional del 19% y que aparecerá en sus tarjetas. Es importante que los consumidores se informen de este cobro y evalúen el pago del IVA en el proceso de compra, puesto que se verá reflejado en las cuentas a partir de la implementación de la normativa. Son 32 las plataformas que hemos seleccionado, en las cuales se tendrá que retener por parte de las entidades bancarias el IVA a los servicios digitales. Concretamente serán los bancos y otras entidades que emiten tarjetas de créditos o débito quienes retendrán el 19% de las transacciones que se realizan en estas plataformas para que el dinero finalmente entre en arcas fiscales. O sea, seguir cobrándonos impuestos hasta porque quieras jugar, no me parece. Lo veo como una forma de obtener más recursos. Lo más probable es que hayan otras plataformas u otros sitios donde se pueda seguir comprando quizás las mismas cosas y evitar el pago del IVA. En este listado hay plataformas conocidas de streaming de anime, portales de apuestas de fútbol, compraventas de entradas de conciertos y sobre todo tiendas de juegos digitales. Tienes que pagar el juego, tienes que pagar el shipping, tienes que pagar un posible aduanazo en el caso de que te llegue por correo de Chile, por ejemplo. Además que también con la inflación, muchos juegos también están un poco más alto en el precio.
Lo importante es que usted se informe y revise el listado en el sitio web de Servicios Impuestos Internos para ver si consume o no en una de estas empresas, para así luego evaluar si quiere seguir comprando en ellas. Precisamente para ahondar más sobre los alcances del IVA digital, tomamos contacto con Alejandra Ross, abogada tributaria del estudio jurídico Arteaga Gorsi Gilia. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, mucho gusto. Gracias por recibirme. Alejandra, primero contextualicemos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de IVA digital. ¿En qué consiste? Perfecto. Cuando estamos hablando de IVA digital, es la intención de empezar a gravar y aplicar impuestos sobre los servicios prestados desde el extranjero por plataformas, en el caso de servicios y venta de bienes que se producen en el país. Es decir, se trata de gravar y generar una igualdad en las condiciones frente a los vendedores de servicios y los vendedores de bienes en Chile con el uso de estas plataformas que se realizan en el extranjero. Y en el fondo, esto viene a ser una actualización en la aplicación de impuestos sobre distintos servicios que hasta esta fecha no habían sido grabados. La normativa en este sentido viene a intentar gravar la intermediación que realiza una plataforma al colocar una unión entre un prestador de un servicio y un consumidor. Y eso se puede ver tanto para la compra de bienes, para el arriendo de bienes o distintos tipos de descargas. Ahora y para esto es... ¿Sí? Te iba a preguntar justo, tendemos a ver como el lado negativo de eso, pero tiene que tener también un lado positivo. ¿Esto de qué manera puede beneficiar también, por ejemplo, al Servicio de Impuestos Internos que se cobre un IVA como este? Claro, en el fondo esto supone una mayor recaudación, mayor cantidad, en este caso, de ingresos fiscales, que hasta estos momentos, hasta antes del 2020, no habían sido considerados y que hasta este instante no habían sido obtenidos. Y en el fondo lo que se viene a hacer es adaptarse y intentar obtener una mayor recaudación que al final de cuentas viene a pagar todos los bienes sociales, todas las necesidades que como gobierno se establecen y que como Estado chileno se necesitan pagar a través de los impuestos. Entonces, al final de cuentas, el pago de mayor impuestos, que uno lo puede ver, por ejemplo, cuando me están cobrando para el uso de una plataforma, finalmente se traduce en mayores recursos para que el Estado después los administre y los establezca o los distribuya en distintas necesidades, distintas opciones, distintos proyectos que se hagan a desarrollar. ¿Y qué tipo de productos o servicios podrían subir de precio con este IVA digital? Bueno, la ley es bastante clara y se pone específicamente en 4 casos. Se pone también en el caso de que son estas plataformas en el extranjero que supongan o que se traduzcan en prestaciones de servicio en Chile o importación de bienes. Y esto viene a ser, por ejemplo, cuando yo utilizo una plataforma en el extranjero, que al final de cuentas suponga que yo importo un bien a Chile y lo entro, lo utilizo. Por ejemplo, puede ser una compra online, ¿ya? Puede ser también el uso de distintas plataformas de entretenciones, distintas plataformas de música, plataformas de streaming, que al momento de utilizar la plataforma para poder adquirir la música del cantante o Spotify, por ejemplo, al descargarla o tener derecho a utilizar esa música y entrar a la nube, también tengo derecho, también se cobraría el impuesto. La tercera opción también es cuando yo realizo almacenaje de información, por ejemplo, lo que viene a ser Dropbox, lo que viene a ser todo el almacenaje en Nubox o la nube. Y en ese caso también existe un cobro de un impuesto por estar utilizando la plataforma. Y en el fondo, lo que se viene a utilizar o lo que se viene a poner el límite es que necesariamente el impuesto tiene que haber sido utilizado en Chile, que ese es el punto como que hay que tener en cuenta, que el consumidor final o la prestación tiene que haber sido realizada en Chile. Y para efectos de estos casos, el Servicio de Impuestos Internos puede basarse en 4 elementos que están descritos en la ley conforme a las circulares. Y esto es, se tendrá en consideración el IT del computador desde el cual realicé la compra o entre a la plataforma, etcétera. Se tendrá en cuenta también el país de las tarjetas de crédito en el que están, se tendrá también en cuenta el uso de la tarjeta SIM del celular de la persona,
para efectos de determinar dónde se encuentra esta persona y entender que es una persona chilena la que está utilizando este servicio de intermediación. Ahora, lo importante también aquí es dar cuenta que viene a haber una diferencia entre lo que se compra. En este sentido, por ejemplo, si yo utilizo una plataforma para comprarme una polera, por ejemplo, entre la compra de la polera misma y el uso de la plataforma, que también va a estar grabada con la intermediación. Y aquí también hay que entender que el pago del impuesto del IVA, si bien el sujeto grabado del impuesto son los vendedores, el efecto económico se traslada al comprador, quien en el fondo ve un recargo en su compra de un 19%. Super, y Alejandra, si tuviéramos que precisar cómo se cobra este IVA digital, ¿se cobra de manera similar a las empresas y personas en Chile o se cobra de manera diferente el IVA a estas empresas extranjeras? Se cobra de una manera diferente. En el fondo, para simplificar un poco, en general, hasta antes del IVA digital, el IVA se aplicaba netamente a contribuyentes residentes en Chile, es decir, que tenían RUT, que tenían inicio de actividades y que en el fondo cumplían operaciones y calificaban como contribuyentes de IVA. Y eso necesariamente el IVA es un impuesto territorial que se aplica específicamente al territorio. En este caso particular, cuando estoy hablando de prestadores en el extranjero, sucede que los prestadores no necesariamente están calificados como contribuyentes de IVA, no necesariamente tienen RUT en el país, no necesariamente llevan el libro de compras y ventas para poder ver y tener el orden de lo que es el crédito y el débito fiscal. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos, al aplicar este nuevo impuesto, realizó la posibilidad de que los prestadores en el extranjero pudieran registrarse en un sistema de determinación de IVA simplificado, en el cual no existe derecho al crédito fiscal, pero sí en el fondo se aplica este 19% de recargo. Y muchas empresas sí se inscribieron en este sistema simplificado, es la recomendación también de la OCDE, en el sentido de que a medida que yo soy un prestador de servicios internacionales en un mundo más globalizado, me da mayor legitimidad en la medida de que yo mismo me autorregulo y confieso que estoy prestando servicios en un país. Y por el otro lado, en esos casos particulares ya el 19% estaría incluido en la misma tarifa del servicio. Pero por el otro lado también están las personas o estos prestadores que en el fondo no se inscribieron voluntariamente en este registro, pero que sí deberían en el fondo aplicar el 19%. Y para ahí el Servicio de Impuestos Internos, como le es muy difícil fiscalizar a una persona que no está en Chile, no tiene RUT y en el fondo no se encuentra calificada como contribuyente en Chile, utiliza la figura del cambio de sujeto. Es decir, el prestador, vendedor, cumplió el hecho grabado, es decir, hizo la intermediación, se vendió el juego online, se descargó la música, la película, etcétera, pero la persona responsable de cobrar el impuesto van a ser las tarjetas de crédito. Y en el fondo, como el impacto económico se traslada al consumidor final, es decir, a las personas en sus casas, la tarjeta de crédito en el fondo le hace este recargo del 19%. Ahora, este recargo adicional no es automático y por eso en el fondo, si bien la normativa entra desde el 2020, estamos recién empezando a ver esta figura del cambio de sujeto y que existe hoy en día un cobro adicional de las tarjetas de crédito. Es porque la ley estableció que el Servicio de Impuestos Internos iba a establecer por resolución quiénes iban a ser las personas obligadas al cambio de sujeto. Y en ese sentido lo dijo que iban a ser las instituciones financieras, los dueños de las tarjetas de crédito. Y además, él iba a indicar en qué casos específicos se iba a establecer a quienes se les iba a cobrar este recargo adicional que actualmente de los registros y instituciones que el Servicio de Impuestos Internos declaró que son personas que son servicios extranjeros que ya deberían estar grabados con IVA, no se acogieron al régimen simplificado y que tendrían que en el fondo pagar el IVA adicional. Y en 32 casos, a la fecha, el Servicio de Impuestos Internos dijo, cóbrelos, señores instituciones financieras, por favor apliquen el recargo en el cobro. Claro. A medida que pase el tiempo, la intención de... Sí. Entiendo. A medida que pase el tiempo, el servicio... Perdón. ¿Te escuchamos? Sí, a medida que vaya pasando el tiempo, la intención del Servicio de Impuesto Interno es ampliar este registro de instituciones que tienen que cumplir con la normativa. Ya la fecha va alrededor de 132 instituciones y la intención es ir actualizando cada vez más para tener un catastro aún mayor
y también en el fondo poder aplicar esta figura de el cambio de sujeto. Bien, muchas gracias Alejandra Rosa, abogada tributaria del Estudio Jurídico Arteaga Gorsigilia, por esta entrevista. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien. Igualmente. Y de esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chhbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y también en Pluto TV. Continúen en nuestra sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo.